Hola, buenas noches. Estamos a domingo. Saben que habitualmente, por no decir nunca, hay programa los domingos, pero creemos que hoy era necesario hacer un programa especial con todas las noticias que están saliendo prácticamente minuto a minuto, que están desbordando y están llevando a esto que podríamos llamar casi una situación de pánico en Europa. Hay que apelar, como siempre decimos, a la tranquilidad. Las cosas pasan, pero a veces las reacciones son más rápidas que las cosas y pueden llevar a una situación, sobre todo en estas fechas de Navidad, de descontrol total. Y esa es la sensación que tenemos. Hacemos rápidamente un listado a estas horas de los países que han cerrado las conexiones aéreas con el Reino Unido en Europa y verán el listado, que no es corto. Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Austria, Grecia, Suecia, Rumanía, Bulgaria, Irlanda, República Checa, Luxemburgo, Portugal, Finlandia, Croacia, Lituania, Estonia, Letonia, Suiza. No está en esa lista España. Recuerden, en España los domingos no se trabaja. El gobierno no trabaja, que es un día festivo y tienen que descansar y deben estar preparando las fiestas de Navidad. Pero no solo estamos hablando de la situación de Europa, es decir, otra de las últimas horas es que el Reino de Arabia Saudita, y aquí es donde empiezan a venir las cosas que hay que empezar a tener con mucho control, es decir, ya no solo prohíbe los vuelos con el Reino Unido, sino con toda Europa. Nos han englobado en el mismo circo, digamos. Está claro que es lo habitual. Europa no deja de ser un continente pequeño, un continente que está en, digamos, descomposición, podríamos decir hoy mismo. Hoy ya ha comunicado la Unión Europea que se acaba el término para cerrar un Brexit antes de final de año. O sea, que esto está estallando por todos lados, Europa. Se ha cerrado también el Eurotúnel desde esta noche. Las islas incomunicadas. Esto parece que no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial, como mínimo. Estamos en un momento, cuanto menos, sorprendente. Sorprendente sobre todo porque tenemos unos gobiernos, y ahora hablamos de Europa en general, unos gobiernos que parece que no son capaces de hacer nada sin la improvisación. Unos tomando decisiones generando, vamos a decir la palabra correcta, pánico, y otros, como en el caso del gobierno español, desaparecidos porque les ha pillado un fin de semana. Y el fin de semana, Sánchez, Redondo y esta gente, y Simón surfeando, suponemos, y ya descansando, que llevan una semana muy ajetreada. Hay que decirle al virus que no puede aparecer los fines de semana, porque si no ponen problemas a nuestro gobierno, a nuestro amado líder, a nuestra amada... Bueno, en fin, creo que lo que hay que intentar apelar ahora mismo es a todos a intentar mantener la calma. La situación es la que es, de peores hemos salido en Europa. No en vano, Europa es la cuna de la civilización del mundo. Tenemos cada vez unos líderes más incompetentes. El Parlamento Europeo, la Unión Europea, se ha emplazado mañana a tomar una decisión conjunta, lo que es muy gracioso. Toman una decisión conjunta cuando hemos leído el listado de países que han tomado una decisión unilateral. Recordemos: Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Grecia, Austria, Suecia, Rumanía, Bulgaria, Irlanda, República Checa, Luxemburgo, Portugal, Finlandia, Croacia, Lituania, Letonia, Estonia, Suiza. Vamos, parece claro, fuera de Suiza, que no es de la Unión Europea, prácticamente la totalidad de la Unión Europea, excepto España, parece que ya han tomado la decisión. No sabemos qué se van a reunir mañana en Bruselas para tomar qué decisión, si ya la han tomado todos los países. Descontrol total. Se habla de pánico total ante esta nueva segunda cepa, hasta esta nueva cepa, que parece que por un lado dicen que ya sabían lo que era, pero nadie sabe por qué ha surgido de golpe el domingo el pánico generalizado, si resulta que hace 10 días ya se conocía la información. Tampoco parece muy serio que por el confinamiento que ha hecho Boris Johnson en Londres salte toda esta polémica, porque seamos sinceros, ese mismo confinamiento lo han hecho en Valencia, en Cataluña, en las 17 reinos de taifas de España, y nada había pasado. Y volvemos a lo que comentamos en el especial anterior sobre los españoles en el Reino Unido, que les han obligado desde este gobierno a pagar unos PCRs para que seguramente, y es muy probable que se decida mañana, no puedan volver a España. Nadie va a hacerse cargo del tema, obviamente. Lo más gracioso, que desde hace días no se puede ir de una punta a otra a España,
Y todavía con un PCR se puede venir, ya no del Reino Unido, que solamente se prohibirá, pues se podrá venir de otros países con un PCR. Podrás venir de Asia, de África, donde sea, pero de España, ni con PCR. Todo bastante lamentable. Entrando en pánico Europa, entrando en pánico el gobierno, la cosa se vuelve a descarrilar un domingo en unos días antes, vamos a ser sinceros, de la Navidad, unos días simbólicos muy importantes para Europa, unos días donde la gente se junta, donde la gente en general muestra alegría y que se van a convertir en la Navidad del 2020, en la Navidad más extraña de la historia, creemos, de toda la historia de Europa. Europa en el punto objetivo, Europa con unos gobernantes totalmente entrados en pánico y lo que decimos, apelar a la tranquilidad de la gente, sabemos que son días difíciles, hay que mantener, no diremos la palabra esperanza, sino hay que mantener la capacidad de intentar entender las cosas y vamos a intentar, ¿cómo decirlo? Que entendamos todos 4 o 5 cosas fundamentales para que no nos sobrepasen las noticias y no nos sobrepase el pánico en estos momentos. Cuenten además que ya hemos estado mirando alguna bolsa que ya ha abierto internacional por el otro lado del mundo y las caídas son, como pueden imaginarse, espectaculares. No les quiero decir cómo abrirá mañana las bolsas en Europa porque puede ser el desplome peor del año, vamos a decirlo así de claro. Estamos entrando en una espiral muy complicada y vamos a intentar dar una explicación rápida para intentar centrarnos e intentar verlo desde una cierta perspectiva, aunque acabe afectando a todos. Primer dato, según parece esta, digamos, variante de la cepa es conocida desde hace semanas. Con lo cual, si es conocida desde hace semanas, uno debería preguntárselo primero, ¿por qué surge un domingo? ¿Por qué justo el fin de semana antes de Navidad? Dijimos que esta semana iba a ser muy complicada. Pero ¿por qué justo una semana antes de Navidad surge esta cepa? Cuando hace apenas 10 días, cuando según parece ya existía, se apelaba a la tranquilidad, a que quizá llegaban unas Navidades normales. ¿Qué lo desconocían los gobiernos? ¿Que nadie sabía este tema? ¿Es algo que les ha pillado de improviso? ¿O es algo que sabían y tenían escondido y por eso las manifestaciones de días anteriores cambiando de golpe, sobre todo en el caso de España, unas medidas que parecía que iban a llevarnos una tranquilidad más o menos manifiesta? ¿Quién gana con esta entrada en pánico de Europa? ¿Es casual que esta entrada en pánico de Europa suceda ante 2 acontecimientos, entre comillas, ya previstos? 1, la primera vacunación en el Reino Unido y 2, el acuerdo o no acuerdo del Brexit de aquí una semana. ¿Tiene algún tipo de vinculación que justo en estos días finales aparezca algo que llevan, según dicen, no lo inventamos aquí, lo hemos leído en BBC, en otros medios, más de 2 semanas con esta nueva variante en marcha? ¿Es casual que justo aparezca hoy, que justo los gobiernos entren en pánico hoy, un domingo? Aquí ya saben, aquí no somos ni mucho menos, ni vamos a serlos, ni vamos a hablar de ningún tipo de teorías extrañas. Aquí simplemente explicamos información y sí que pedimos a la gente que tenga la capacidad de intentar analizar la información y de pensar la información desde un punto de vista objetivo, aunque muchas veces sea complicado porque estamos, y lo hemos dicho en más de una ocasión, estamos en medio de la historia y cuando uno está en medio de la historia es más difícil analizar y sacar conclusiones que si la mira alejado. Intentemos alejarnos y mirar esos puntos básicos. E insistimos, los puntos básicos a día de hoy, a hora de hoy, noche de domingo a lunes son los siguientes. 1, una cepa variante con un elevado contagio que ya hace mínimo 2 semanas había sido descubierta, por llamar de alguna manera. Había mutado y ya se conocía. Se extiende, se llega al pánico en Europa con cierres a un país de golpe. En un día, más de 20 países, si contamos el mundo, más de 40 países ya han cerrado todos sus vuelos con el Reino Unido. Se aísla totalmente al Reino Unido. Segundo punto importante, un domingo
no un día cualquiera, un domingo, la semana antes de Navidad, vamos a decirlo así de claro, mismo día que se da por cerradas, vamos a decirlo así, de alguna manera, las negociaciones con el Reino Unido para intentar llegar a un acuerdo antes de final de año. Según parece, los días antes de final de año no se puede negociar nada porque realmente algunos creen que están en Navidad, aunque no haya Navidad. Es algo cuanto menos complejo. Y todo eso mezclado con una vacuna que se ha empezado a colocar precisamente en el Reino Unido y que en principio debería empezarse en Europa a poner a partir del día 27. Fíjense, 4 escenarios que parecen diferentes, que vaya usted a saber los resultados y si se dan cuenta, todo centrado en Europa. Todo centrado en Europa. Cada uno saque sus conclusiones, cada uno intente entender lo que pasa. Realmente nosotros lo único que podemos decir es eviten el pánico, intenten pasar estos días. Mañana vamos a estar a la mañana hablando, suponemos, con nuevas novedades. Intenten, dentro de las posibilidades, relajarse. Intenten mantener la tranquilidad. De peores situaciones hemos salido, vamos a decirlo así de claro. La situación es complicada, pero vamos a ser sinceros. Que entren en pánico los gobiernos, que entren en pánico los políticos, es un tema de su incapacidad. Uno entra en pánico cuando tiene miedo a lo que va a pasar. Claro que dependemos en muchas ocasiones, sobre todo aquellos que queríamos movernos o nos íbamos a mover, de las decisiones políticas, pero no hemos de evitar de pensar que al final las decisiones individuales son individuales. Y las decisiones políticas obviamente que nos afectan y sobre todo nos deben afectar cuando de aquí un tiempo tengamos que volver a depositar la confianza o no en estos políticos. Dijimos que esta clase política acabaría con esta pandemia fuera de cualquier posición y muchos creemos que en la cárcel, vamos a decirlo así de claro, que entren en pánico o, en el caso de España, que estén desaparecidos porque es fin de semana, simplemente confirma que no tienen el nivel suficiente para gestionar nada. Las cosas se han de explicar así de claras. Quien lo entienda, genial. Quien no lo entienda, tiene dos problemas. Cada vez la pandemia afecta a más personas, cada vez la pandemia afecta a más situaciones cotidianas. Vamos a ver cómo se desarrollan las próximas horas. Lunes va a ser un día intenso. Vamos a ver si se acaba bloqueando totalmente el Reino Unido. Algunos creemos que una decisión loca, vamos a decirlo así de claro, tan loca como haber bloqueado las comunidades autónomas, vamos a decirlo también con claridad. Si hay mecanismos, o dicen que hay mecanismos para controlar, como las pruebas, etcétera, etcétera, y resulta que la solución es bloquear todo, es que o las pruebas no funcionan o algo nos están ocultando, porque no tiene más historia. Si alguien tiene la capacidad de gestionar, que gestione, si no, que se retire y vaya a un lado. Lo que está claro que el caso particular de España, donde han abandonado a la gente, han abandonado a los españoles en Reino Unido, han quedado en silencio, es sinceramente lo más lamentable que estamos viendo las últimas semanas de este gobierno. Algo que realmente no sorprende a nadie y algo, que vamos a ser sinceros, algunos ya intuíamos. Así están las cosas. Mañana, en principio, ya no habrá más programas, ya estamos en la madrugada. Mañana estaremos de nuevo en el segundo café de la mañana. Esperamos con nuevas novedades. Vamos a ver cómo se desarrolla la noche. Lo que insistimos, tranquilidad, intenten descansar. Vienen unos días, en principio, de celebración. Vienen unos días donde la gente debemos empezar a intentar bajar el ritmo y tranquilizar un poco el tema. Sabemos que son días difíciles y eso no lo podemos olvidar, pero eso no quiere decir que, como hacen los políticos, los ciudadanos debamos también entrar en pánico. Solo faltaría eso. Como siempre decimos, mañana más y mientras seguimos.